Vamos a explicar cómo se define la altura de suspensión y su relación con la cavitación en turbinas. ¿Se ve la pizarra? Sí. Bueno, el concepto, jóvenes, es idéntico al de las bombas, así que no voy a... Y en el apunte tienen explicado todo con mucho detalle, así que yo les voy a dar el concepto para que se entienda. Es decir, nuevamente ustedes tienen que recordar que siempre se define, si esta es la máquina y aquí está el generador, y esta es la situación, siempre se define todo con respecto al eje de la máquina. Entonces, por ejemplo, si el nivel en la restitución es este, entonces, y este es el eje de la máquina, esto será Z positivo y esto será Z negativo. Y esta es la altura de suspensión. En este caso, claramente la altura de suspensión es positiva. Bien. Ahora, si uno tiene la máquina sigue, ¿no? Y este es el nivel en la restitución, y este es el nivel de la máquina, este es el eje de la máquina. Entonces esto es positivo y esto es negativo. Entonces en este caso la altura de succión es menor que cero. En este caso la altura de succión es mayor que cero. ¿Está claro cómo medir la altura de succión? Sí, ingeniero. Bueno, y también se vio, eso lo hemos analizado en detalle, que a la salida de la máquina está el riesgo de cavitación. En toda esta zona en el apunte tienen muy bien el dibujo, podría haber cavitación. Entonces, en las bombas, el riesgo de cavitación se presenta a la entrada, eso se vio en detalle, de fundamentos, se repitió en bombas y ahora volvemos a repasar el concepto. En el caso de las turbinas, el riesgo de cavitación se da a la salida. Claro, porque al producirse la transferencia de energía, disminuye la energía piezométrica y la energía cinética, porque la energía ha sido transferida a la máquina y la máquina se la transfirió al generador. Entonces el sistema pierde energía. Al perder energía aparece la posibilidad de que aparezcan presiones negativas y por tanto el riesgo de cavitación. Bueno, también hay que recordar que este es el concepto macroscópico, pero también tienen que recordar que uno tiene, en régimen turbulento, la presión podría variar así. Uno tiene variaciones de presión. Entonces, si esto es la presión y esto es el tiempo, uno tendrá una presión media y hay determinados momentos en que la presión puede disminuir tanto que se alcance la presión de vapor. Estos son los puntos críticos donde la presión es menor que la presión de vapor y por lo tanto se generan las condiciones para que se forme la cavitación. El cambio de estado, ¿no?, de líquido a gas por descenso de la presión, y si luego esas cavidades macroscópicas que se forman en el seno del líquido ingresan en una zona de alta presión, esas se producen implosiones que pueden erosionar la máquina, por un lado, pero si esas implosiones se producen con una frecuencia determinada y esa frecuencia coincide con la frecuencia propia del sistema, puede haber, aparecen vibraciones mecánicas y podría darse la resonancia. Bien, bueno, y también, como son cargas repetidas, aparece el fenómeno de fatiga. Entonces, la cavitación finalmente se traduce
en un riesgo de erosión, un riesgo de vibraciones por resonancia y en una reducción de la resistencia de los elementos metálicos por fatiga, porque hay aplicación repetida de la carga. También eso se estudió. Y estamos ahora reforzando el concepto en el caso de turbinas. Bien, ahora, si uno analiza el triángulo de velocidades, es decir, el intercambio de energía en una turbina, el intercambio teórico que está dado por la ecuación de Euler, vale delta de C escalar 1. Entonces, para una turbina esto se escribe como a la entrada mayor C sub 1 por 1 menos C sub 2 por 1 sub 2. Y por supuesto, para que esto se maximice, se diseña en la geometría del álave con la condición de que C sub 2 por U2 sea igual a 0. La condición de diseño. También ese tema ha sido explicado en detalle. ¿Y esto qué significa? Como U sub 2 no puede ser igual a 0, o sea, U sub 2 siempre es distinto de 0, esto implica que es C sub 2 lo que tiene que anularse. Es decir, que el triángulo de velocidades a la salida, si esto es U sub 2 y esto es W2, tiene que ser un triángulo rectángulo. O sea, no tiene que haber una componente tangencial de la velocidad absoluta. Este es el valor que tiene que ser 0. Entonces, este es el caso ideal. Este es el caso ideal del diseño. Ahora, ¿qué pasa cuando el triángulo no es ideal? Entonces, cuando uno tiene una situación como esta, o la máquina trabaja fuera del punto de diseño, entonces aparece una componente meridiana y aparece esta componente tangencial. Esta componente tangencial en la rotación, ¿no? Si la máquina está rotando así, esta componente tangencial lo que hace es generar un vórtice a la salida que se denomina antorcha de cavitación. Una antorcha de cavitación. En el fondo es un núcleo de baja presión. Un núcleo de baja presión que se forma y oscila. Y que oscila, tiene una oscilación a la salida de la máquina. ¿No? Esta antorcha también oscila, ¿no? Oscila. Y bueno, en determinados momentos, por pulsos de presión, porque el flujo es turbulento, también podría implotar, es decir, ese núcleo de baja presión implota y golpea en el cubo de la máquina. Bueno, ese es el problema, lo que hay que tratar de evitar. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Con un buen diseño. Con un buen diseño, bueno, la máquina está diseñada, pero sobre todo con un buen diseño del aprovechamiento hídrico, es decir, una buena selección de la altura de suspensión. Entonces, ¿cómo se selecciona la altura de suspensión? Si uno ensaya en modelo reducido el flujo en un álave, como este, por ejemplo, estoy haciendo el dibujo de un álave para una turbina axial, ¿qué sucede? Que este es el flujo y producto del incremento de la velocidad, en la parte posterior se forman las burbujas. Bien, ahora, estas burbujas, estas cavidades macroscópicas, por cambio de estado, por la gasificación del líquido, hacen que el perfil del álave se torne, el perfil mejore su rendimiento. Es decir, si uno grafica el rendimiento con el coeficiente, con el índice de toma, ahora vamos a ver esto es así, más o menos es así. O sea, el índice de toma, el rendimiento se mantiene constante para distintos índices de toma hasta que aparece uno que es el índice crítico. Y a partir de ahí aumenta el rendimiento y luego cae abruptamente. Este incremento de rendimiento, este delta eta, se debe justamente a que aquí empieza la cavitación, se forman las cavidades macroscópicas, lo que hace que mejore temporalmente el perfil hidrodinámico y mejora el rendimiento, pero claro, inmediatamente después se produce la implosión y cae el rendimiento y se produce la erosión. Entonces, para poder seleccionar la altura de suspensión correctamente, lo que se hace es trabajar con un sigma que tiene que ser mayor que el sigma crítico. Y mientras más lejos uno está del sigma crítico,
mayor es el factor de seguridad. Es decir, que esta distancia es el factor de seguridad en el diseño. ¿Se entendió el concepto? Sí, ingeniero. Bueno, si ahora ustedes toman, si ahora se toma una máquina cualquiera, por esta, por ejemplo, así. Bueno, y uno toma el punto P en el inicio, como sistema de referencia, se toma el eje de la máquina y uno plantea conservación de la energía entre este punto y un punto en la restitución, un punto P aquí y un punto en la restitución, un punto 1. Bueno, planteando conservación de la energía, ¿no? Y haciendo el álgebra, que se los dejo como tarea, porque simplemente plantear la conservación de la energía y hacer el álgebra como está en el apunte, paso a paso, uno obtiene que el coeficiente sigma puede ser expresado, el coeficiente sigma puede ser expresado como la presión atmosférica sobre gamma menos la presión de vapor sobre gamma, más menos, o sea, dependiendo de si la altura de suspensión está arriba o abajo, todo esto dividido la altura. Siendo la altura, esto es muy importante, la altura útil o turbinable. Siendo esto la altura útil o turbinable. Es decir, inmediatamente antes de que el flujo ingrese en la máquina. Bueno, entonces, de los ensayos en modelo reducido o datos del fabricante, uno tiene el valor de sigma c. Entonces, de aquí se despeja HS. Entonces queda que sigma por H tiene que ser igual a la presión atmosférica sobre gamma menos la presión de vapor sobre gamma más menos HS. Entonces, si uno despeja HS, queda que esto es sigma H menos la presión atmosférica sobre gamma más la presión de vapor sobre gamma. Bien, bueno, y ya está. La presión atmosférica es la del sitio de emplazamiento de la central. La presión de vapor es un dato para la temperatura ambiente. H es la altura útil y uno adopta el sigma crítico multiplicado por un valor mayor que 1, por un factor de seguridad que es mayor que 1, para poder tener un sigma, un margen de seguridad. Y uno calcula H sub S. Bueno, lo que sucede, jóvenes, es que en la mayoría de los casos, ahora les pongo el problema, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que si uno tiene la turbina así, entonces, claro, ¿qué es lo que da? Que este es el eje de la máquina y nos va a dar un HS en general positivo. En general positivo. ¿Qué significa eso? Es que uno tiene que tener el nivel de la restitución aquí. Eso significa como este es el eje de la máquina, ese sistema de referencia, este es Z positivo y este es Z negativo. Entonces nos va a dar de que esta es la altura de suspensión requerida. Pero claro, si esta es la restitución y este es el nivel del río, por ejemplo, uno tiene que excavar y enterrar la central. Ese es el problema, que uno tiene que enterrar la central para tener carga positiva a la salida, ¿no? Entonces, si uno no cava, no hace las excavaciones del caso para tener carga positiva a la salida, lo que puede suceder es que uno tenga la central aquí, pues. La máquina uno la tenga aquí. Así, ¿no? Así. Entonces el eje está aquí. Entonces en este caso el HS es negativo. Entonces, claro, si yo quiero ahorrar la excavación, corro el riesgo de cavitación.
Si yo quiero resolver el problema de cavitación, tengo que gastar en excavación y en obra civil. ¿Se entendió el concepto? Sí, ingeniero. Bueno, también jóvenes, muchas veces el fabricante podría no hacerse el ensayo, el modelo reducido. Entonces, ¿ven el gráfico que estoy mostrando en la cámara? ¿Lo ven? Sí. Ya, ubiquen en el apunte el gráfico. ¿Ya lo ubicaron? Sí. Ese gráfico permite determinar el sigma crítico. En ese gráfico tienen, en el eje de ordenadas, tienen el valor de sigma, y en el eje de abscisas se tiene el número específico según potencia. Y el número específico según potencia, y tienen el gráfico de sigma como una función del número específico según potencia. Entonces da más o menos una curva que hace. Así. Bien, y le dice que este es el rango en el que... Y estas curvas se han obtenido a partir de ajustes estadísticos de infinidad de centrales en operación que tienen resuelto el problema de cavitación. Entonces uno ingresa con el N, uno calcula el número específico según potencia y uno ingresa. Entonces, el sigma que uno tiene que estar por encima de las curvas. Entonces, si se selecciona este sigma, este es un buen sigma, bien seleccionado. Pero si se selecciona este sigma, por ejemplo, este está mal seleccionado. Esta es la zona de cavitación, como está en el gráfico del apunte, y esta es la zona de no cavitación. ¿Se entendió? Entonces, uno ingresa con el número específico según potencia y se asegura de estar por encima de la curva límite con un margen de seguridad y saca el sigma. Entonces, adoptando este sigma, uno luego con la fórmula directamente saca la altura de suspensión. Pero por supuesto, como ya expliqué, eso tiene un problema, ¿no? Hay que hacer obra civil. ¿Se entendió cómo resolver el problema de la cavitación, joven? Ya. Sí, ingeniero, se entiende. Bueno, eso es. Los conceptos de regulación y control del golpe de ariete son los mismos, exactamente iguales a los de bombas. Así que ahí tienen en el apunte la particularidad. Bien, con esto nos queda un último capítulo, que son los criterios de selección de turbinas, que damos el jueves. Es clave de que hayan leído, para que podamos cerrar con aprendiendo a seleccionar turbinas, como debe ser. Yo les pido que para el jueves hayan estudiado todo el módulo de turbinas. Bien, es una forma también de ir preparando los exámenes, ¿cierto? Entonces, bueno, el jueves damos selección de turbinas y con eso hemos terminado el curso. ¿Alguna pregunta?